Pues, Rodrigo, muchísimas gracias por entrar con nosotros a Sala 13 ahora para hablar de este nuevo filme, Sansón y yo, que bueno, no es una sorpresa la forma en la que abordas las cosas, la forma creativa en la que tratas los diferentes temas, sí es una sorpresa que, bueno, pues vas de un lado a otro, ¿no? Creo que la última vez que platicamos fue por 4.99 y de ahora, pues, es un salto, bastante diferente, ¿no? Lo que estás haciendo con Sansón y yo. Me gustaría un poco hablar justamente de la historia de la transformación del documental, de la idea del documental. Yo sé, y creo que varios sabemos la historia un poco como intérprete tú de Sansón y luego de ahí venir toda esta historia, pero más bien la historia generada en tu cabeza, el decir qué es lo que quiero contar y cómo se fue transformando, cómo se fue gestando toda esta concepción narrativa de este trabajo, meterle la ficción, de hacer el documental algo muy flexible, algo muy creativo. Pues muchas gracias por la pregunta, Ana Lucía. Y justamente yo creo que la película se da y se manifiesta, ¿no? Como está ahora, por los obstáculos de la propia realidad, ¿no? Por los problemas graves y serios que contiene esa realidad de un chico que está en prisión, indocumentado, lejos de su país, lejos de su patria, Ujú, este, genera un montón de silencios, ¿no? Es esa situación en la que vive Sansón y esos silencios como que nos fueron rechazando y empujando y dependiendo de cómo respondíamos, se iba ajustando la película, ¿no? Yo duré 10 años tratando de realizarla, ¿no? Lo conocí en el 2012 y en el 2022 se estrena la película, casi a los 10 años, un ujú, poco más. ujú, Y durante ese proceso yo sufrí mucho en el sentido de que no encontraba la forma de contar la película, ¿no? Y me di cuenta de que como director yo concebía una historia como algo en lo que yo estoy tomando las decisiones y yo estoy como encuadrando la película en un lenguaje ujú, concreto, pero la realidad de Sansón no se abría a eso, no se prestaba a decir, oye, a ver, apliquemos la fórmula de True Crime o apliquemos esta u otra, ¿no? O sea, no es un criminal famoso, no hay archivo, no hay expertos, a nadie le interesa una historia tan común y tan universal como la suya, desgraciadamente, ¿no? Hemos aprendido a ignorarla y entonces el sistema no nos permite entrevistar a Sansón. Luego su familia está lejísimo, ¿no? En Colima y no lo puede visitar. ujú. Y entonces la única constante fueron las cartas, ¿no? Y para mí como que me costaba mucho trabajo aceptar que la imaginación y los recuerdos eran como la materia de esta película, ¿no? Y en eso estimo mucho y valoro mucho la confianza de Sansón, porque Sansón nunca se rajó del proyecto, nunca dijo, pues si no sabemos cómo lo vamos a hacer, pues me voy a hacer otra cosa o me dedico a vivir mi vida, sino que seguía respondiendo, seguía compartiendo. Hubo momentos muy difíciles que tuvo que escribir, ¿no? A lo largo de esos años, hasta que por fin nos dimos cuenta, tenemos un guión, tenemos ahí están sus recuerdos, ¿no? Están en papel, ¿no? ¿Cómo los transferimos al cine sin perder ese lado documental, ¿no? Y entonces como que respondiendo a todas esas preguntas se va dando la forma de la película. Y creo que al final resulta muy como un proceso bien interesante porque estás participando de esa construcción y de esa búsqueda de cómo encuentras la luz en este sistema, ¿no? Penal, este sistema de explotación, ¿no? Donde los niños están como en ese carril, ¿no? Fast track a la cárcel, ¿no? Y más o menos como que eso ha sido el proceso, ¿no? De fluir con los obstáculos de la propia realidad. Incluso hablando de los obstáculos, justamente me llamó la atención cuando hay una parte en la que él te cuestiona mucho, a ver, ¿no? Hacia dónde va el trabajo de la película, ¿no? Y te dice una vez, ¿no? No le voy a negar que he pensado en dejar esto ya de una vez, ¿no? Y a pesar de eso, el trabajo continúa, ¿no? Y las cartas continúan, y el diálogo continúa y no se raja, a pesar de, igual tú le confiesas, ¿no? Los conflictos que hay con trabajar con su familia, lo que has descubierto, em,
se vuelve complicado también incluso escarbar en esos propios recuerdos, ¿no? Cuando visitas a su abuela, la negación, todo eso, o sea, hay muchísimos elementos que, como dices, parecen estar en contra y creo que no lo suelta él y tú tampoco, ¿no? Sí, justamente, y creo que se debe a algo muy, muy básico, ¿no? La realidad es difícil, es dolorosa, es difícil recordar, es abrir muchas heridas, ¿no? Al preguntarle a un chico como Sansón, ¿cómo llegaste a esta situación? Y si queremos que esas preguntas nos reconforten, estamos limitando y achicando a esa persona, ¿no? Porque esa persona tiene una vivencia, ¿no? Y creo que eso por un lado. Y por otro lado también, cómo se gestiona una amistad, ¿no? Una verdadera amistad tiene que pasar por altibajos, tiene que tener dificultades, tiene que tener momentos de sinceramiento, ¿no? De acercarnos, de reconstruir. Y eso es lo que intentamos reflejar en la película, porque son 10 años de ser amigos mientras estamos armando esta película, ¿no? Ujú. Y creo que como cineastas a veces nos da miedo exhibirnos, exhibir nuestros errores, compartirlos con un público, ¿no? Porque tenemos todavía esta cultura de pensar, bueno, el cineasta, ¿no? Es el autor o la autora de una película, mientras que a veces somos los que aguantamos la película, los que sobrevivimos la película, ¿no? Estamos ahí para canalizar esa historia. Y en ese proceso hay mucho dolor y muchas cosas que a veces no las queremos compartir, porque vamos a pensar quizás que se va a rechazar la película o la obra porque ha sido difícil, porque ha tenido luces y sombras, ¿no? Y esa fue una decisión como muy, eh, que marcó como todo el espíritu de la película, ¿no? Vamos a transparentar este proceso. Sansón se está arriesgando, ¿no? Sansón, todo lo que dice Sansón es muy difícil de decirlo dentro de una prisión de alta seguridad donde hay pandillas y hay todo este tema, ¿no? Entonces, él se está arriesgando, pues arriesguémonos nosotros también y quizás el público se va a sentir identificado con ese proceso, ¿no? Y es la esperanza, ¿no? Yo espero que sí suceda, que cuando la vean aquí en México, que la gente se conecte con él y con el esfuerzo que representa este proceso, ¿no? Y creo que mencionas algo muy valioso que es eso, ¿no? La exposición siempre cuando hablamos de un documental y bueno, cuando hablamos simplemente de cualquier obra, de cualquier creación, pues es una exposición del propio autor. En este sentido es a un paso más adelante porque también, como dices, este periodo de los 10 años en los que exponen esta historia, expones él su historia, él lo que vivió, lo que lo llevó a ese momento y lo que está viviendo dentro de la prisión ahora, pero también tú estás completamente exhibido, ¿no? En el sentido de estás presente en un documental, ¿no? El director está ahí. A veces en los documentales vemos, aparece alguna pregunta, se cuela por ahí alguna imagen, pero tú estás completamente como un personaje de esta, que yo llamaría como flexibilidad del documental que tú manejas muy bien ahí y también contando parte de tu historia y también contando parte de tus conflictos, no sé, desde por ejemplo, lidiar con Toñito y sus berrinches, ¿no? A lo mejor que forma parte, ¿no? Y que puede parecer curioso, pero también tu historia personal, ¿no? Hay momentos que comparten historia personal que son fuertes y eso es también muy valioso, ¿no? Romper el ego por ahí un poco. Sí, y en ese sentido, yo desde muy, muy temprano pensé y me di cuenta de que Sansón a mí me veía como un señor, ¿no? Como alguien como de respeto a una autoridad, y le Ujú. costaba al principio escribir como desde su lugar, sentía como mucha ansiedad, se veía como mm, quizás en un escalafón abajo, ¿no? Y trabajamos mucho para romper eso y para generar una colaboración y que no quedara en el que, pues lo que diga usted, señor director, ¿no? Y en ese proceso nos fuimos haciendo cada vez más amigos, ¿no? Y creo que la parte donde entro yo es que de alguna manera yo estoy más cerca del público, ¿no? La mayoría de nosotros que veríamos esta película, pues no hemos sido condenado a cadena perpetua, ¿no? En, en una prisión gringa, ¿no? Entonces, yo sirvo como ese avatar, ¿no? Del público para poder acercarnos a esa experiencia
y para transparentar lo que es como de veras tratar de establecer una relación auténtica, ¿no? Además, yo creo que en México podemos entender claramente que el tema de las clases sociales subyace muchas cosas, ¿no? Ujú, Y es bien difícil como entablar una amistad ujú, significativa, ¿no? Que resalte en las clases sociales, ¿no? Y eso es algo que estoy muy orgulloso que lo logramos, ¿no? Con Sansón, ujú, de conectar. Y pues yo no quería ser, ¿no? Parte de la película, pero me di cuenta de que eso me daba demasiado poder, ¿no? De que yo me quedaba como la autoridad detrás de la cámara. Y no se trata de eso, ¿no? Sino se trata de qué pasa si cruzas las líneas, ¿no? Yo en teoría no debía haberle escrito, yo solo fui su intérprete y me sigo, ¿no? A los casos que vienen, pero pues cruzamos esa línea, ¿no? Y él también aceptó que yo entrara a su espacio, ¿no? Entonces, como que yo tenía que hacerlo. Sí te diré que en las escenas donde yo aparezco, yo no revisaba tomas, yo no revisaba nada. Yo le preguntaba a nuestra colega productora Su Kim, que de hecho vino al estreno acá en México, le preguntaba, oye, Su, ¿quedó bien? ¿Quedó mal? Sí, no, otra vez, o vámonos a la que sigue, ¿no? Porque no toleraba siquiera como verme, ¿no? Era bastante insoportable, ¿no? Para mí como tratar de analizarme, pero fue como saltar y decir, bueno, todo va a salir bien, voy a confiar en mis aliadas que me van a mover, me van a empujar y seguimos, ¿no? te digo, me parece que el proceso al que se sometieron ustedes y propiamente tú, pues es valiente. Ahora, la forma de la hechura, todo lo que estuviste realizando, el proceso que llevaste a cabo con su familia, con él mismo, con, con este muchacho que le da vida, ¿no? Que creo que es un trabajo muy fuerte, que al final es la voz con la que nos quedamos, ¿no? Es la voz para nosotros de Sansón. Da para platicar horas y horas y horas, eso da para una tesis, todo ese proceso que llevaste a cabo, ¿no? Pero me gustaría ahorita también irme a la parte de todo lo que analizamos y vemos cómo entendemos si es su culpa o no es su culpa o lo que sea, pero cómo entendemos que estamos hablando aquí de que es todo un sistema que está detrás, ¿no? Digamos, atrás de esa condena de cadena perpetua está la vida de un joven que sufrió violencia, que sufrió el maltrato de su abuela, las condiciones de su padre, la condición de su madre, ¿no? El quedarse huérfano, o sea, una sociedad que no lo arropa. Hay muchísimo más, o sea, hay muchísimas cosas que están ahí, o sea, cómo entender la condición y el contexto de una persona así a través de esto. ¿Cómo lo fuiste vislumbrando? Y me supongo que lo pensaste muchísimo desde que fuiste su intérprete, ¿no? Es que la clave, yo creo, al hablar de justicia es entender que la justicia es múltiple, tiene muchas representaciones, se manifiesta de formas distintas. Y en el caso de Sansón, existe este tema del contexto, ¿no? De nacer en un contexto de pobreza, en un sistema que expulsa a mexicanos al extranjero, en un sistema que los recibe y los explota y que los encarcela también, pero Claro. también está ahí como la voz de Sansón. Sansón no es pasivo, Sansón te cuenta todo con onda, ¿no? Con poesía. Y entonces ese equilibrio es muy importante. Y a la vez, si lo vemos desde el punto de vista, digamos, del sistema penal, esta película podría haber sido como muy autogratificante, ¿no? Donde Sansón no se hace cargo de nada o no reflexiona o no cambia. Sin embargo, él es muy vulnerable y nos comparte sus dudas, nos comparte sus errores. Por ejemplo, cuando decide ya no participar en una pandilla de Ujú, estas que hay en las prisiones que te ayudan a sobrevivir. Él se decide salir, aunque se queda totalmente aislado y con eso reinicia su vida, ¿no? Reinicia su camino. Eso es muy importante, ¿no? De que ujú, exista este balance. Y yo se lo decía a él, ¿no? Y este diálogo duró muchos años, que el público necesita entender el contexto. No puedes nada más ser lo que mejor le conviene a Sansón, sino que narre su fragilidad y que narre las complicaciones y que permita que el público entienda que este caso es muy complicado, ¿no? Y que hay muchas aristas en esta situación. Incluso Sansón permitió que
que la película incluyera, por ejemplo, la voz de la madre de la víctima, ¿no? Eso es importante, que él lo permita, que él entienda que nosotros como público queremos saber un poco más del contexto de ese caso y sin dejar a un lado que es una injusticia, es totalmente una injusticia. O sea, el peor castigo que le puede dar el sistema penal es cadena perpetua sin salida y se lo dan a él, ¿no? O sea, es comparable a un asesino serial, o, ¿no? Y aparte, sin poder demostrar qué estaba pensando Sansón en ese momento. Él dice, yo voy manejando y es mi familia, yo no voy a decir nada en contra de mi familia, entonces pues no negocio y el sistema dice, ah, pues muy bien, aquí ganamos una cadena perpetua más, a otra cosa, ¿no? Y pasan de página, ¿no? Entonces, como que era muy importante reflejar todos esos contrapesos de la narrativa y no dejar como una historia muy limpia, ¿no? Sino que el espectador entienda la complejidad del proceso. Eso creo que es fundamental en la justicia porque también podemos escoger un caso de una persona que es un ángel, que es totalmente inocente, que es víctima de una, ¿no? Una conspiración o lo que queramos, pero la realidad es que Sansón es la mayoría, ¿no? Son chicos de color, negros, latinos, que están siendo castigados a niveles exagerados, ¿no? De veras inmorales, ¿no? Y yo lo veía cuando lo voy a visitar, o sea, las salas están llenas de esos chicos, ¿no? Y todos tienen una historia similar, o sea, hay un contexto que comparten todos estos Sansones, ¿no? Claro. Y eso es parte de las múltiples cosas que podemos reflexionar a través de tu documental, ¿no? La otra cosa que lo que mencionabas, ¿no? Lo que pasa con los tribunales, ¿no? Se hace justicia y pues una forma es, como dices, ¿no? Ya metemos en la estadística que tenemos una cadena perpetua más y se borra su vida, punto, el que sigue, ¿no? Y es como, en realidad está funcionando eso, ¿no? Hay una frase muy bonita que menciona él, muy, muy bonita y muy triste, ¿no? Que dice, mi vida es un corrido que ya se cantó, ¿no? Estamos hablando Ujú. de una persona joven que, como dices, quedó, pues, hasta ahí, aunque tiene la esperanza, ¿no? Que tiene la esperanza y que ojalá haya una luz para que en algún momento Sansón, eh, pues, tenga una salida, tenga una oportunidad, ¿no? Pero me parece que, bueno, son muchas las aristas que tú tocas en este documental y también la parte de hacerse como un autojuicio él y decir, sí, al final sí la regué, sí, sí dejo hablar, ¿no? A la mamá de las víctimas, sí vamos a darle la vuelta, sí, sí me equivoqué porque hice esto, 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 y tú lo cuestionas también, ¿no? Hay una parte incluso en la que también me parece como muy interesante que cuestiona incluso el machismo, ¿no? El machismo con el que él creció. Estas reflexiones en un joven como él son muy valiosas también, ¿no? O sea, hay mucho que sacarle ahí. Sí, y yo en las primeras cartas de Sansón de inmediato percibí que había un elemento de Sí, poesía nata en su forma de expresarse y traté como de darle aliento, ¿no? A eso, de darle entusiasmo para que siguiera escribiendo, para que escribiera desde su voz, no desde la voz de la prisión o de lo que quieran, ¿no? Las autoridades, ¿no? De que él narre su vida y que salga esa sabiduría que él tiene, ¿no? Sansón, de hecho, vio la película, por fin, un año después de que se estrenó en Tribeca, la ujú, vio en privado con sus colegas de un grupo de padres que están presos. Y eso se logró porque el grupo, los líderes del grupo, pues abogaron, ¿no? Con las autoridades para que vieran la película y se animaran a presentarla, ¿no? Y la vieron y de hecho la valoraron como algo positivo. Y entonces él la vio ahí en ese entorno y pudo arroparse de sus amigos, pudo llorar, pudo reír, pudo disfrutar la película y sentirse como que él mismo se ha visto, ¿no? Ha ujú. visto su propio pasado, se ha mirado al espejo y puede seguir, ¿no? Puede seguir. Y es una persona muy, muy sabia, ¿no? Con una visión del mundo que siempre trata de buscar el camino de está en la prisión. Ahora se está preparando para
la universidad, es líder de un grupo de otros latinos que también están con cadena perpetua, tiene una relación, espera casarse, y está peleando su caso a la vez, ¿no? Esperando revertir la sentencia. Entonces, es una persona que no se dejó definir por esas circunstancias que son intensas, que sí existen, pero que desde la mirada de Sansón es como darse por vencido, ¿no? El entregarse a las circunstancias, ¿no? Él lo que quiere es buscar la vida, ¿no? Y entonces esa sabiduría yo siempre la tenía como detrás de mí haciendo la película, ¿no? Y apunto también que él obviamente no podía ver como avances de escenas, ¿no? Él veía un guión, luego veía fotogramas, ¿no? Imagínate hacer una película así, qué locura, ¿no? Qué confianza de mi amigo Sansón. Y eso también me ayudaba, ¿no? De pensar, bueno, mi público principal es él, ¿no? Y esta película es para él, ¿no? Tiene que funcionar con él, ¿no? Y de ahí para afuera, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho, me dio mucha fuerza para seguir adelante. Y qué bueno que fueron tan necios y qué bueno que también, como dijiste desde el principio, y cuando cuentas también que muchos rechazaron el proyecto y dices, pero yo sí creo que hay una historia que contar o que es interesante contar esa historia y afortunadamente siguieron con eso agarrándose y sí, hay una historia y queremos seguir sabiendo qué pasa. Ya me contestaste mi última pregunta que era justamente qué había pasado después, ¿no? Si vio la película, en qué sigue, ¿no? Y quedarnos con esa sensación, pues eh, que para mí fue un poco, obviamente, terminar la película y es un poco triste y es un poco, ¿no? De qué pasa y qué sigue. Y ojalá haya una luz, no solamente en el caso de Sansón y como dices ahí, sino para las generaciones que vienen, ¿no? Porque sabemos que hay muchas cosas que no están pasando bien en el país y que les pegan directamente a ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora, como dices, después de Tribeca viene el estreno ahora este 5 de julio, ¿no? Sí, este 5 de julio en la Cineteca vamos a estar ahí presencialmente, ¿no? A las 7:30 hay una función especial, una función gratuita, para hablar con el público y conectar con ellos y ellas. Y de hecho, me encantaría mandarte los datos para que el público le pueda escribir un mensaje a Sansón. Hay una ONG que toma los mensajes, los imprime en una postal y los manda por correo. Entonces, te lo voy a pasar para que si lo quieren agregar a la nota, para que el público pueda conectar directamente con él, ¿no? Y él pueda recibir de su México, de su patria, pueda recibir pues alguna retroalimentación, alguna frase, algún comentario, ¿no? Creo que eso es bellísimo. Sería maravilloso, Rodrigo. Aquí la espero. Y bueno, pues enhorabuena y que mucha gente tenga la oportunidad de ver este documental y los trabajos que siguen. Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias, Ana Lucía. Estamos al pendiente de cualquier pregunta o duda que tengas. Ujú. Señor Reyes, ¿sabe por qué no hay paz? Porque el diablo tiene todo el mundo en sus manos. Se te determinó culpable de todos los cargos. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Querido Sansón, mi nombre es Rodrigo Reyes. Yo soy el intérprete que trabajó contigo durante tu juicio. También soy un director de cine. Me pregunto si quieres embarcarte en una aventura conmigo. Creo que ya vamos a estar listos. Ok. Sansón y yo, escena 1, toma 1. Yo soy el Sansón, naciente Comán, en la mera cuna de Mr. Satán. En mi callejón del valle querido, pasan las 12, se escucha un ladrido. Junto a mi jacal de cartón se aparece ese señor. Yo soy el diablo y vengo a jalarte, pa' que conmigo aprendas el arte de ser un gran jefe,
con su propio cártel, con drogas y fierro, nadie va a tocarte. ¿Qué dices, mi cuate? ¿Quieres vivir recio? Nomás dame tu alma, es muy poco el precio. Rodrigo, dicen que cuando se cierran las puertas de la cárcel, se abren las ventanas del entendimiento. Hasta el día en que nos lleve la muerte.